El Titanic estaba equipado con 20 botes salvavidas, y a pesar de que en esto solo cabía aproximadamente la mitad de todos los pasajeros, esos 20 eran más de los que requería el reglamento. La creencia común era que los botes eran para transportar pasajeros de un barco a otro en caso de una emergencia, más no para cargar a todo el pasaje por un largo periodo de tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que incentivó este pensamiento? Los diseñadores del Titanic tenían claro que el barco podía hundirse, pero estaban confiados en su diseño. Sus compartimentos estancos podrían prevenirlo de hundirse, o al menos prolongar el tiempo en que se mantenía a flote. Fue construido para operar en el Atlántico Norte, la zona con las rutas más traficadas en esa época. Si algo pasaba, seguramente otro barco iba a poder acudir rápidamente. Pero esa confianza no solo fue construida por años y años de crecimiento tecnológico, sino que hubo un evento mayor que sirvió para fortalecer toda esa confianza y hacer parecer que las tragedias del océano ya eran cosa del pasado. A finales del siglo XIX, Guillermo Marconi pudo demostrar el potencial del telégrafo inalámbrico para la comunicación naval. La idea de comunicarse con cualquier parte del mundo, estando en el medio del océano, era algo que debía aprovecharse. Es así como estos aparatos comenzaron a ser colocados en los barcos, permitiendo a sus pasajeros comunicarse con sus amigos y familia que los esperaban en tierra. Sin embargo, el telégrafo era considerado como un servicio extra, no tanto como una herramienta de navegación. Los operadores del telégrafo ni siquiera eran parte de la tripulación, eran empleados de la Marconi Wireless Company, que trabajaban por contrato en cualquier barco que se los llamara. Jack Binns era uno de estos muchos jóvenes que se hicieron paso en la nueva industria del telégrafo, siendo contratado por la Marconi Wireless Company para trabajar en transatlántico, siendo su primer encargo el barco alemán Kaiser Wilhelm der Gross. Pero cuando el gobierno alemán impidió empleados extranjeros en sus barcos, fue transferido a la White Star Line, siendo asignado en el modesto transatlántico RMS Republic. Construido en Harland and Wolff, Belfast, en 1903, el Republic comenzó sirviendo para la Dominion Line bajo el nombre de Columbus. Sin embargo, después de 2 viajes fue vendido a la White Star Line, quienes le darían el nombre Republic, operando en la ruta secundaria entre Liverpool y Boston. Era conocido por ser un barco grande y lujoso para la ruta que operaba, aún así incomparable con los transatlánticos que viajaban a Nueva York. Sin embargo, eventualmente el Republic fue puesto en una ruta entre el mar Mediterráneo y Nueva York, esto debido a la gran demanda de migrantes italianos que había en la época. Al mismo tiempo, para aprovecharse de estas demandas, la Lloyd Italiano Line mandó a construir un modesto transatlántico pensando en transportar mayormente pasajeros de tercera clase, que fue llamado SS Florida. En la tarde del 22 de enero de 1908, el Republic se disponía a partir desde Nueva York hacia el Mediterráneo con 742 pasajeros, muchos de los cuales estaban de vacaciones. Al mando se encontraba el capitán Eman Selby y en la cabina del telégrafo se encontraba Jack Binns, quien se pasaría las primeras horas del viaje enviando mensajes particulares y reportes de ubicación. Ya a la medianoche, Jack se fue a dormir, mientras el barco se sumergía en una densa niebla. El Florida se encontraba en su último día de viaje cuando navegaba por la zona. Sin ninguna referencia visual, ambos barcos navegaban a ciegas, con todas sus luces encendidas y prestando atención a los sonidos. El capitán Shelby estaba escuchando en la oscuridad, cuando sintió el sonido de un barco acercándose, y, sin pensarlo 2 veces, ordenó que se girara todo a babor. Todo iba a salir bien si el Florida giraba en la dirección contraria, pero se especula que un malentendido entre el capitán y el timonel provocó que el Florida se pusiera en directa ruta de colisión hacia el Republic. A las 4 de la mañana, el Florida chocó contra el costado del Republic justo donde se encontraba la sala de máquinas. 5 personas murieron en la colisión. Luego de una inspección, se determinó que el Republic se estaba hundiendo, y el capitán anunció que, aunque no corrían riesgo inminente, se iba a comenzar una calmada evacuación hacia el Florida. Jack Binns se había despertado con los sonidos de las bocinas, pero gracias al estruendo del choque se levantó de su cama para encontrar daños importantes en su máquina del telégrafo. Aún así, luego de observar los daños, concluyó que se podían hacer reparaciones.
Pero en la colisión se cortó toda la energía del barco, así que Vince recorrió la inundada sala de máquinas para encender los generadores de emergencia. En eso de una hora pudo poner en condiciones el telégrafo y tan pronto como se lo informó al capitán, este comenzó a transmitir: CQD, CQD, MKC, MKC. Naufragio, Republic chocado por barco desconocido a 26 millas suroeste del faro Nantucket, necesitando asistencia inmediata. Esta siendo la primera llamada de auxilio por telégrafo en el mar. El rango de transmisión del Republic no era muy alto y apenas fue escuchado por la estación del telégrafo de Nantucket, que con un rango mayor comenzó a retransmitir el mensaje. En poco tiempo, el RMS Baltic, barco de la White Star y uno de los más grandes del mundo en ese momento, recibió la llamada y se dispuso a acudir al rescate. Mientras tanto, la evacuación prosiguió lentamente hasta que todos los pasajeros fueron transferidos al Florida. Luego siguió la tripulación, dejando únicamente al capitán y unos pocos oficiales en el barco. Jack tenía indicado irse con el resto de la tripulación. Sin embargo, él insistió en quedarse en su posición mientras se comunicaba con el Baltic. Ya a las 11 de la mañana el Republic se estaba inclinando gravemente, pero la señal del Baltic era cada vez más intensa, indicando que se aproximaban rápidamente. Ambos barcos comenzaron a lanzar bengalas para ubicarse con el sonido, pero el Republic era arrastrado por la corriente, así que el encuentro se dificultó bastante. Jack y el telegrafista del Baltic se comunicaron toda la noche, escuchando las bengalas y señalando en qué dirección se encontraban. Finalmente, cuando el Baltic lanzó su última bengala, sus luces aparecieron en medio de la niebla. Durante toda la mañana, todos los más de 500 pasajeros del Republic que estaban en el Florida fueron transferidos en tandas de botes al Baltic, y de esa forma todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados, siendo hasta ese momento la operación de rescate de pasajeros más grande sin pérdidas de vida en el mar. Jack Vince fue celebrado como un héroe, siendo sofocado por la prensa al llegar a Nueva York, siendo la persona que demostró que el telégrafo era más que una comodidad, sino que podía tener roles importantes en la seguridad. El hundimiento del Republic y su rescate hicieron crecer la confianza colectiva sobre los transatlánticos como nunca. La colisión era grave y había sido en la sala de máquinas, un lugar especialmente vulnerable en los barcos. Pero sus compartimentos estancos y bombas de drenaje funcionaron perfectamente como estaba planeado, manteniendo el barco a flote por horas y horas hasta que todos fueron evacuados. Ahora, todo el mundo creía que las catástrofes de gran escala en modernos transatlánticos ya no podían suceder. Jack Vince regresó a Inglaterra y rápidamente se incorporó a trabajar en otros barcos. En 1912 se lo asignó al nuevo transatlántico británico RMS Titanic, pero hacía muy poco que se había casado y para pasar tiempo con su mujer renunció al viaje poco después de que el barco zarpara en su primer viaje. La historia del Republic ha sido olvidada al día de hoy, pero es imposible no ver la inmensa relación que tiene con la tragedia del Titanic, y lo importante que es para entender las circunstancias de esta.